buenas tardes. Estamos en la hora liberal nuevamente, domingo 28 de mayo, y nos acompañan una invitada en realidad, más que grandes invitados. Estamos con Ignacio Briones, mi compañero de panel, y con Lucía Santa Cruz. Ustedes la conocen, historiadora, directora de empresa, también gran maestra culinaria, tiene una enorme cantidad de virtudes. Lucía, ¿cómo estás? Hola, Gonzalo, muchas gracias por la invitación. Hola, Lucía, qué gusto, gustazo. Qué gusto. Oye, además domingo mediodía es un horario especial para la conversación. La gente está en la casa ahora probablemente empezando a preparar su aperitivo, alguna cosa para amenizar el almuerzo. Pero antes de ir a eso, Lucía, este programa se llama La Hora Liberal. Sí. Y La Hora Liberal es un momento que nos hemos dado con Ignacio para traer invitados e invitadas que a partir de una mirada liberal nos ayuden a reflexionar sobre lo que está viendo Chile, el mundo, digamos, desde esa óptica, ¿no? Esa óptica que ha sido, tú lo sabes mejor que nadie, ha escrito, tiene un libro sobre el tema, que ha sido tan importante para el progreso, para el desarrollo, para los avances civilizatorios, y hoy día, paradójicamente, goza de muy mala salud. ¿Cuál es tu mirada en una perspectiva más general sobre el estado del arte, la salud de las ideas liberales? A ver, no cabe duda de que no pasan por un momento de gran prosperidad. Yo creo que por algo se han escrito 20, 30 libros sobre la decadencia de la democracia liberal representativa en el mundo. Pero fíjate que yo tengo confianza de que lo que sucedió con el cambio que significó la introducción de las ideas liberales es tan importante que si la gente lo pudiera entender, y por eso es que a mí me gusta que haya este tipo de conversación, yo creo que volverían a valorizar su esencia. Porque ¿en qué consiste ser liberal? Es la pregunta. ¿Por qué? A ver, porque por primera vez en la historia de la humanidad, tras cientos de miles de años de existencia, se consagra la idea de que las personas son libres para desarrollar su potencial, su talento. Y la libertad es algo tremendamente importante. Y la verdad es que hasta el siglo XVIII las personas no tenían libertad ni siquiera para elegir sus espacios privados. No podían elegir su religión porque era impuesta por el Estado, no podían elegir dónde trabajaban, qué producían, quién podía tener qué oficio, etc. Entonces, desde ese momento se producen dos cosas muy importantes. Una es la idea de que somos iguales ante la ley, todos. Hasta entonces las sociedades estaban organizadas en verdaderas castas, con derechos y deberes garantizados por ley, distintos unos de otros. Entonces, esta idea de que las personas somos iguales ante la ley, que tenemos la misma dignidad, que tenemos los mismos derechos, que somos autónomos, finalmente nos transforma en seres humanos morales y responsables. Porque en las tiranías, y la historia de la humanidad ha sido una de pobreza y de tiranía. Esa es la verdad. La mayor parte del tiempo, mucha miseria. La mayor parte del tiempo, en todas partes. Guerras, conflictos. Guerras, conflictos, hambruna, sin prosperidad material de ninguna especie, con vidas miserables, cortas, dolorosas, con las mujeres teniendo que dedicar su vida completa, que consistía en 30 años, en parir más y más hijos en la esperanza de que 2 sobrevivieran, porque la mortalidad infantil era gigantesca. Entonces, la verdad, como tú dices, estos son avances civilizatorios muy importantes. Y cuando los hemos olvidado, nos ha llevado a horrores, como fue en el siglo XX. Especialmente Absolutamente, en la mitad del siglo XX. En la mitad del siglo XX, y hubo un cuestionamiento muy duro y muy fuerte, precisamente a las ideas liberales. En Alemania, en Rusia, en Italia. En Italia, en todas partes. En España. Oye, pero igual es llamativo, ¿no? Porque si uno lo piensa, no sé, Ignacio, lo hemos hablado muchas veces, si uno dijera en la democracia global, que la verdad la mayor parte de los países no son democracias consolidadas, son incompletas o no son democracias, ¿no? Pero en los países que se consideran como democracias plenas o democracias
avanzada, que debe ser aproximadamente el 25-30% de los países, básicamente Europa, Estados Unidos, algo en Latinoamérica, Oceanía y no mucho más. Si uno mirara referentes, yo esto lo pienso todos los días, referentes, gobiernos, líderes políticos que ustedes creen que encarnan esta idea y que son modelos a seguir. La verdad... No se me ocurre. Es más bien el vacío, ¿no? Ignacio, no sé tú qué has pensado en esto. A ver, volvemos a la última pregunta, después quiero complementar lo que decía Lucía. Claro, cuesta encontrar así como referentes ideales. A mí me gusta mucho, por ejemplo, el presidente Macron en Francia. Creo que es una persona que combina bien la necesaria autoridad que tiene que tener un jefe de Estado. Oye, ¿y cómo resistió el tema previsional? Pues te digo, es una visión de Estado, un estadista, con Así convicciones. No todo es negociable, no todo es relativizable, pero un gran defensor de la democracia y de la democracia liberal. Y en eso no se pierde, y en eso él no tranza. Y cuando la democracia liberal se va a amenazar, dice, momentito. Me parece que él encarna bien aquello. Y volviendo a tu pregunta original de por qué el liberalismo está despreciado, yo creo que parte del problema es que primero para muchas personas, incluyendo quienes nos escuchan, probablemente el liberalismo es un concepto abstracto, lejano. Cuando uno lo baja a la libertad, se empieza a tornar más cercano, pero pese a todo no está en nuestro día a día. ¿Y por qué? Yo creo que en parte porque lo damos tan por sentado que nos parece obvio. Es como cuando uno prende el botón de la luz. Uno no se imagina jamás que si no se aprieta el botón no va a prender la luz, lo da por hecho. Y no sabe la complejidad de lo que tiene que ocurrir para que eso, de lo que hay detrás para que eso ocurra. Y la libertad es un elemento fundamental. A mí me gusta mucho la historiadora, filósofa y economista Deirdre McCloskey. Decía que el liberalismo, la democracia liberal, lo que hace en el fondo es tener sociedades de acceso abierto. Como decía Lucía, antiguamente era de casta, eran ciertas personas que tenían las llaves para abrir ciertas puertas. No todas las personas tenían las llaves. Entonces, la aspiración del liberalismo es que todos tengamos la misma llave y accedamos a las mismas puertas. Y eso es una tarea inconclusa con la cual siempre hay que abogar. Que todas las personas tengan las libertades y las oportunidades para abrir todas las puertas. Ya, pero la teoría a mí me calza perfecto. Si yo me emociona incluso escuchándolo, me emociono. Pero ¿cómo hacemos un programa político de eso? Ese es el problema, porque mira lo que pasa en Chile. En Chile las ideas liberales, la idea del reformismo gradual, digamos, tuvo la centro-derecha, hasta el segundo gobierno del presidente Piñera, que estuvo en la centroizquierda, hasta uno diría tal vez el primer gobierno de la presidenta Bachelet. Hoy día están depreciadísimos y de capa caída. Entonces, ¿cómo? Y al revés, hoy día los que tienen mejor salud son los extremos. Entonces, ¿cómo haces un programa político que sea atractivo, que sea llamativo, que traccione y emocione a la gente? A ver, yo creo que ese ha sido el gran déficit. Ese es el problema. A ver, yo siempre digo que un movimiento político o un conjunto de ideas para poder prosperar y sobrevivir en el tiempo tiene que tener mucha claridad respecto a cuál es su sentido de la justicia. Y la derecha en general, o los liberales en general, más bien promueven su ideario desde una perspectiva de eficacia, ¿no es cierto? Es el sistema que nos permite crecer, es el que produce más prosperidad. Pero yo creo que la gente no se moviliza políticamente por un punto más del PIB. La gente necesita tener un sentido de lo justo. Y yo creo que nosotros nos ha fallado el lenguaje, el relato de cómo explicar. Yo siempre digo, yo he trabajado durante años, en cierto modo, en la promoción de estas ideas de la democracia y de la libertad. ¿Y por qué lo he hecho? La verdad es que yo no lo he hecho para que haya más negocios ni haya más inversión, sino que realmente porque yo creo que la única forma de tener una sociedad justa es permitiendo que cada persona pueda desarrollar la totalidad de su potencial. Y vivimos en un país donde no hemos logrado ese nivel de justicia. Porque para que eso suceda, no podemos, y este es el ejemplo que yo uso porque soy media chilota, no podemos tener niñitas en Chiloé destripando pescado si tienen el talento para ser médico, ingeniero, astrofísico. Y eso sucede. Y eso es inmoral,
por una parte, desde la perspectiva más cualitativa, y es un desperdicio del talento del país gigantesco. Entonces, cuando a mí me hablan de crecimiento económico, yo no estoy pensando en las utilidades de los empresarios, estoy pensando en general recursos para poder facilitarle la vida a esas personas que hoy día no tienen las oportunidades para poder realizar lo que Dios les dio. El economista que Ignacio seguramente lo ha estudiado mucho, Robert Lucas, tiene una frase que es muy notable, que dice: cuando uno tiene en cuenta el impacto del crecimiento económico, simplemente no puede dejar de pensar en ello. Claro. Porque exacto. La verdad, la justicia parte de la base exacto. De que hay progreso. Exacto. Si no hay progreso... Claro. De hecho, Joaquín Fermandoa, en un libro que sacó hace no mucho, que se llama La historia de la democracia en Chile, él describe qué es lo que es la democracia, ¿no? La separación de poderes, la igualdad del voto, la igualdad ante la ley, en fin, y dice algo que no es propio de la democracia, pero que hoy día sí se le exige a la democracia, que es generar progreso, porque si no genera progreso... Por supuesto. Pues. Entonces aquí, Ignacio, hay un punto, tú fuiste candidato, tuviste la experiencia de transmitir ideas liberales en campaña, es cómo puedes generar un relato, una historia que motive y convenza a la gente, de verdad, porque además, como dice Harari, somos historia, somos relatos. Sí, y sin relato totalmente. Y sin historia es muy difícil generar un compromiso colectivo y más en un proyecto político. ¿Cómo lo haces cuando hoy día lo que le apremia a la gente es el narcotráfico, el crimen organizado, es la migración irregular, es la lista de espera en los consultorios, es la decadencia de los establecimientos educacionales, en particular los establecimientos públicos? Entonces, ¿cómo construyes algo que tiene tanta profundidad cuando los dolores de las personas son mucho más urgentes, digamos? Bueno, yo soy un mal referente para dar consejo porque como candidato lo hice en defensa de las ideas liberales en las que creo, pero no me fue bien como candidato, así que no sé lo que valga lo que voy a decir, pero yo sí creo dos cosas. Espérate, Salvador Allende fue candidato con 4 veces antes de ganar. Y creo y concuerdo con lo que dice Lucía, o sea, yo creo que acá el relato, la forma de encarnar esta palabra abstracta, liberalismo, es un relato de justicia y, si tú me apuras, un relato de dignidad. Así es. Lucía tiene un libro muy bueno, muy bonito, que se llama La igualdad liberal, donde apunta este concepto de dignidad. Y yo he pensado mucho en la idea de dignidad haciéndolo como el correlato, la otra cara de la moneda de la libertad. Sin libertad no hay dignidad. Y la libertad tiene que ser entendida en un sentido más complejo, más sofisticado, más amplio, que simplemente la ausencia de interferencias externas. Yo estoy con Lucía, me parece inmoral, un escándalo, me conmueve realmente, que en Chile sepamos que tenemos 2 educaciones. Cuando la educación es lo fundamental para el desarrollo del intelecto humano, para el desarrollo de tus potencialidades, la construcción de tus proyectos de vida, y está ahí, lo sabemos. Sabemos que tenemos una educación paupérrima para millones de chilenos y estamos castrando su libertad y su oportunidad. Eso es inmoral, eso es inaceptable. Y creo que eso es parte del relato, no hay que tenerle miedo a decir, acá necesitamos una educación potente que corrija desigualdades, que aplane la cancha de las oportunidades, porque no es aceptable moralmente que esa niña en Chiloé no tenga las oportunidades que tiene mi hijo. Exacto. ¿Me fijas? Yo creo que ese es el relato potente y se puede anclar en este sentido de justicia y de dignidad liberal. Exacto. Muy potente. Ahora, yo creo que una de las cosas que lo ha hecho más difícil aún es el reforzamiento del ideario de justicia socialista. Porque yo creo que la introducción del igualitarismo, no estoy hablando de la igualdad como un bien deseable. Estoy hablando de la igualdad de resultados. Exacto, de que todos tienen que tener el mismo resultado, porque eso significa de que hay cierta gente que tiene que ser aplanada. Porque a mí nadie me va a nivelar hacia abajo, Mozart. El nivelar hacia abajo, yo. A propósito, perdón, del fallo de la Corte Suprema sobre la ISAPRES, ¿no? Exacto. Entonces, yo creo que es este auge del igualitarismo aplicado en todo, de sacarle los patines a los alumnos para que nadie pueda distinguirse un poco, yo creo que tuvo consecuencias muy nefastas en términos de olvidar lo importante, por ejemplo, el crecimiento económico para lograr estos fines. Porque se olvidó de que en Chile había más de 2 millones de personas viviendo en la pobreza. 500.000 jóvenes que no tienen nada que ganar, nada que perder, los ninis que no trabajan, que no estudian. La droga, como ha ido desmembrando a toda una subclase de, sobre todo jóvenes,
Eh, y, y dejó de estar en la agenda de la discusión. Entonces, por una parte, nosotros fallamos y por la otra, nosotros tuvimos mucho éxito en imponer estas ideas de la justicia exclusivamente como igualitarismo. Ahora, tuvieron éxito hasta el 4 de septiembre del año pasado, ¿no? Así es. Porque ahí se estrellaron contra un muro y Contra un ese muro choque fue casi pérdida total, digamos. Sí. Ahora, puede ser, no sé qué opinan ustedes, para mí era dramático cuando estaba en el gobierno, cuando era ministro, ver, por ejemplo, a propósito de lo que le pasa hoy día a Chile Vamos, como buena parte de nuestros parlamentarios se plegaban acríticamente, sin mayor reflexión, a todas las micros donde iban propuestas populistas más bien de izquierdas, ¿no? Lideradas por una izquierda más radicalizada. Acuérdate lo que subimos con los retiros, ¿no? El tema de los retiros fue dramático, se advirtió todo lo que iba a pasar, los efectos que iba a tener, no solo en el ámbito previsional, en inflación, en la salud, en la economía en general. Y hoy día, pucha, que nos ha costado salir de ese pozo, ¿no? Oye, y si hay alguna norma o algún principio que siempre ha sido fundamental para las fuerzas de centro derecha o de derecha o lo que fuera, es el respeto a las instituciones. Y ahí violentaron la Constitución. Sí, eso es muy grave. Es muy grave. Oye, y a propósito de eso, porque es muy importante lo que dice la Lucía, y uno puede decir cosas impopulares ancladas en convicciones y en principios. A propósito de la ISAPRES que conversamos la semana pasada, hoy día hay un proyecto que hace una reforma constitucional para corregir este problema. Y uno tiene que distinguir entre la corrección, que le puede parecer buena o mala, pero el instrumento. Y a mí me parece muy peligroso un nuevo precedente de alterar la Constitución para bypassear, para generar un atajo respecto a una potestad exclusiva del Ejecutivo. Hoy día en un gobierno de izquierda y en un gobierno de derecha. Exacto. Ese es un atajo que al final mina las instituciones y la democracia. Bueno, vamos a una pausa, volvemos después de esta pausa, ¿no? Y vamos a retomar con este tema, vamos a hablar un poquito de temas más de contingencia y vamos a seguir conversando con Lucía Santa Cruz. Agricultura TV. Hola, ¿cómo están? Estamos aquí en la Hora Liberal con Ignacio Briones, nuestra gran invitada Lucía Santa Cruz, por Agricultura TV, también por Radio Agricultura, domingo mediodía, y los lunes vamos con repetición a las 9 de la noche para los noctámbulos. Lucía, estamos hablando de la crisis del liberalismo, ¿no? Algunos incluso hablan de que estamos en una época iliberal. Si uno ve referente a nivel global poco, Ignacio mencionó a Macron, a mí me gusta mucho Lacalle en Uruguay, creo que es un ejemplo notable. Uruguay es un caso muy especial, silencioso, pero probablemente uno de los países con mayor cohesión social, con una democracia más consolidada, también con mayores niveles de bienestar para todo su país chico, ¿no? Pero que ha logrado construir algo bien potente, ¿no? Donde no se discute hoy día la alternancia en el poder, en fin. Pero no hay mucho más, y en el caso chileno, estas ideas liberales que estuvieron, yo creo que primero más encarnadas por la centroizquierda, que progresivamente las empezó a abandonar cuando paradójicamente, cuando gana la centroderecha, la Concertación abdica de su proyecto, crea este nuevo proyecto de la nueva mayoría que incorpora ahora el Partido Comunista y que empieza como a avergonzarse, a abjurar un poco de lo que había construido en un ideario más bien de corte socialdemócrata liberal, y quien toma la posta es más bien la centroderecha, ¿no? Claro. Especialmente durante los dos gobiernos del presidente Piñera 1 y 2, ¿no? Pero hoy día esto parece languidecer, y uno lo que ve es que en la derecha hoy día es más bien un proyecto político anclado, digamos, en ideas más tradicionales, en ideas más conservadoras, sin querer hacer una crítica, sino simplemente constatar un hecho. Y esta mirada más liberal, al parecer, tiene pocos defensores, en particular en la centro-derecha. La pregunta, ¿tiene sentido perseverar? ¿Cómo se persevera? ¿Por qué llegamos a esto?
A ver, yo creo que yo en general no soy demasiado optimista, pero fíjate que a mí siento que me devolvieron la República. Que lo que hemos presenciado en términos del proceso constitucional, primero con la derrota del extremismo radical de izquierda, una derrota que mostró que somos un país moderado, que no queremos extremos, que apreciamos las instituciones, y luego por el trabajo que ha hecho la Comisión Electoral de los expertos. Sí, fíjate que yo mucho antes del estallido social, como año y medio o 2 años antes, formé un grupo de 14 personas totalmente transversales, sistémicas, no socialdemócratas y sistémica, no radicalizada. No radicalizada, que comían en mi casa una vez al mes. Qué suerte. Y sí, además, Lástima que me daba. Qué lástima que no estuvimos ahí, ¿eh? Sí, pues estaban en el gobierno, estaban en el gobierno. Bueno, y mi convocatoria fue, miren, yo creo que aquí está en peligro la democracia representativa y está en peligro la economía de mercado, que es aquello que ha probado en el mundo entero, que es la única forma de superar la pobreza y de tener niveles de vida adecuados para todos. ¿Esto cuándo fue? ¿Estamos hablando de 2018, 2019? Así, pues, sí. 2018, 2019 y después, sí, y después durante la pandemia lo hacíamos por Zoom. Y yo siento que con el texto que se ha aprobado, que yo no creo que vaya a ser reformado radicalmente, lo podemos hablar después, de cuáles son sus posibilidades. ¿Te gustó la propuesta, lo que se ha conocido? Mira, a mí me restauraron la democracia liberal representativa, la posibilidad de que haya gobiernos de izquierda democrática y de derecha democrática, me garantizan los derechos principales a los cuales yo adhiero, y es una constitución en la que caben mis amigas de izquierda y quepo yo. Y con eso yo me doy por plenamente satisfecha. ¿Me gusta todo? No. Pero ¿Qué es lo que no te gusta? A ver, tengo algunas aprensiones con la ley revocatoria popular. Sí. A mí me parece también bastante yo por discutible. mí que no hubiera ningún tipo de paridad, porque creo que es reforzar la política identitaria, que a mi juicio es contradictoria con la democracia liberal representativa. Pero creo que se llegó a un muy buen acuerdo, porque se bajan las cuotas, las correcciones van a ser mínimas, van a ser para las personas que no hayan obtenido demasiados votos. En fin, puedo vivir con esa constitución, no dudaría en aprobarla. Hay cosas que no están, no está la salud privada, pero eso es una materia de ley. La salud privada está, pero no está, digamos, la libre elección. No está la libre elección en la cotización de eso. Claro. Tú, Ignacio, ¿qué te ha parecido lo que se ha conocido del texto? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo más o menos? ¿Qué es lo que te merece duda? Yo lo leí esta semana el texto que estaba propuesto para ser votado en el Pleno, ¿no? Y me pareció bien, tengo el mismo sentimiento que Lucía. O sea, es un texto que se parece a una constitución. Claro. O a lo que uno interpreta como una constitución entendida como aquella de los países que más admiro, lo que hacía la propia tradición chilena. Nada más, el tono. No son 388 artículos, es menos que la mitad que eso. Oye, el tono, los adjetivos, nada que ver con lo que había antes. Oye, la discusión. Son principios generales, son reglas generales, definición de derechos fundamentales, la forma en que se estructura el Estado, el poder político, y eso es lo que es una constitución, y le deja amplio espacio a la democracia para que defina las condiciones de borde específicas de una política pública en la ley. Una ley que es evolutiva, que es cambiante, de acuerdo a las necesidades. No tiene sentido definir cada uno de los detalles de la política pública en una constitución que por definición es un instrumento más pétreo, más rígido, que requiere grandes quórums para ser reformado, y que al final puede ser reflejo del momento, de las posturas favorables a un cierto grupo en determinado momento, pero que necesariamente caracterizan al país y a la sociedad todo después. Entonces, creo que se logra esta idea de una constitución neutral, mínima, donde todos quepamos. Y eso significa que no voy a estar de acuerdo en todo. No, por definición eso es lo que hace un acuerdo. Por definición, pues, Oye, ¿les puedo decir lo que más me gustó a mí? No, me gustan varias cosas,
me gusta recuperar las formas republicanas, la forma en que ha Pero trabajado, lógico. que producen acuerdos sin El estridencia, lenguaje, el tono, todo. el respeto. Así es. Oye, un Así acuerdo es. que va del Partido Republicano con el PC, que no hubiera pensado eso Oye, ayer. Ah, imagínate. y que lo más divertido, curioso, es que el principal promotor y vocero ha sido el representante del PC para defenderlo de Jadwe, Exacto. que le ha sacado la mugre al texto. Ahora, si Jadwe no le gusta el texto, me parece que está perfecto. Perfecto. Una buena señal. Sí, Vamos sí, por sí, buen que- camino. lógico. Quiere decir que está bueno. Lógico. Pero a mí me ha gustado la forma en que ha trabajado, la sobriedad republicana La es un sobriedad valor, pucha, que es republicana, importante. sí. Segundo, La amistad cívica mínima. la amistad siga. Me gusta lo que ustedes dicen, que sea minimalista, que deje espacio a la política. Algunos dicen, oye, pero no tiene el tema de la salud. No, sí. Es que el tema de la forma en que se organiza el sistema de salud no tiene que estar en la Constitución, a mi juicio. Eso No, es propio del debate político. por supuesto, se resuelve en pero cada por legislatura. supuesto. El que gana las elecciones tendrá su programa. Y habrá alternancia en las políticas. Claro, y además que igual sí recoge que van a haber prestadores públicos y privados. Y la Exacto. forma en que se organiza se resuelve políticamente. Así es. Y lo tercero así que me ha es. gustado mucho, y debe ser porque me tocó sufrirlo mucho, especialmente cuando fui ministro Sí. Sexpress, Mm. las normas para reducir la fragmentación O sea, política fundamental. y el descolaje, ¿no? Fundamental. O sea, para esta- el- poder asegurar un mínimo de gobernabilidad. Es que si no, ¿Qué gobierno puede si no, es un negociar barco con 21 partidos? es un barco a la deriva. A la A mí me deriva. tocó con 21, hoy día hay más de 21. La norma del 5% que establece, que se usa en Alemania, ¿no? Y en varios países, varios países. que establece que En si Inglaterra. el partido no alcanza más de un 5%, no entra No al Congreso, entra. pero puede seguir existiendo como partido. Me parece Sí. que es tan simple y tan importante. Incluso esta norma que es más discutible, pero me parece que tiene ¿El sentido, antidíscolo? la antidíscolos, que le da a los partidos la posibilidad en ciertas cosas que son muy importantes desde el punto de vista ideológico, programático, generar instrucciones a sus parlamentarios. Sí. ¿Sabes por qué? Porque si no, ¿para qué están los partidos? Exacto. Si el partido es una exacto. marca donde todos caben, no es un partido, Oye, es cualquier cosa. Inglaterra podrá tener problemas, pero es una democracia. Y el sistema político inglés contempla una cosa que se llama el señor del látigo, the whip, que es un miembro del Parlamento que se asegura que todos los miembros del partido van a votar a favor de lo que está proponiendo su partido. Es que si no... Y te los la- llaman por teléfono a las 1 de la mañana, usted se viene para acá a votar y tienen que ir a votar. Oye, pero acá hay dos cosas para llevar la pelota al piso que son súper de futuro, fundamentales para el futuro de Chile, que están recogidas en este texto y que el otro texto completamente ignoró, sobre todo el tema del sistema político, porque quienes nos escuchan, y esto es algo que yo me tocó verlo conversando con las personas, que te dicen, estoy hasta acá de los políticos, porque los veo todo el día peleando, tironeándose de izquierda y derecha, y no Nunca se logramos ponen de acuerdo. nunca se ponen de acuerdo, están siempre Sí. peleando y no logramos avanzar. Y eso es cierto, pero eso ocurre porque tenemos reglas que no incentivan a ponerse de acuerdo. Exacto. Y este cambio va a generar esas reglas para que haya menos partidos, más fácil ponerse de acuerdo, y menos díscolos disfrazados de chef, de futbolista, que el día de ayer te firman un acuerdo y a la mañana siguiente en el matinal lo Exacto. desconocen. Así no se puede avanzar como país, no se Oye. puede hacer la reforma. Ese cambio es fundamental. Y lo otro, Lucía, que es una causa que también compartimos nosotros, que es la famosa modernización del Estado. Eso. Ese es un imposible hoy día. ¿Por qué? Porque tenemos una camisa de fuerza que impide gestionar los recursos humanos. Tú no puedes sacar a nadie, no puedes mover a nadie, no hay incentivo. Esta constitución o este texto propuesto se hace cargo de eso. Así es. Genera principios de mérito, de adaptabilidad, orientación siempre al ciudadano y mandata al Congreso, en un plazo de 2 años, proponer una nueva ley de base de administración del Estado, porque la que exacto. tenemos viene de los 80, viene de la época de la dictadura, y que por ende es súper rígida, así jerárquica, Claro. militar. Exacto. Y eso nos tiene hoy día totalmente topado. Totalmente. Entonces, dos Fíjate, temas claves para el futuro de claves. Chile. Sí. Fíjate que yo siempre digo, a ver, este país creció, la empresa se modernizó. Cuando empezamos a exportar frambuesa y uno veía en los supermercados en Nueva York frambuesas chilenas, uno decía, Sí. y eso era producto de una gran modernización de las empresas. Los kiwis. Los kiwis. Yo siempre decía, a ver, si las empresas hubieran seguido administrándose como se administra el Estado, habríamos seguido en Calcuta. Y bueno, el Estado es el prestador de muchos servicios, es el prestador en salud, en educación, entonces no se puede aceptar. Fíjate que el problema es seguridad, y eso lo señalaba el otro día en una conferencia Carlos Peña,
que a mí me dio una luz para entender mejor el problema de la seguridad, porque siempre nosotros acusamos que los jueces son muy garantistas, que exigen demasiado. Entonces él decía, mire, las exigencias son las mínimas aceptables de una comunidad civilizada. El problema es que las policías no han desarrollado las aptitudes para investigar los casos de acuerdo a esas exigencias que son universales. Entonces el problema de seguridad también es un problema de demonización del Y lo mismo Estado. la fiscalía. Ojo. Y la fiscalía, No, por supuesto, y al margen de que hay jueces garantistas excesivamente. Yo en eso quiero defender algo el trabajo de Carabineros porque me tocó conocerlo en tiempos muy convulsos y yo hay mucha crítica respecto, claro, a sus capacidades investigativas, que en primer lugar la principal función investigativa no es de Carabineros, es de la Policía de Investigaciones. Pero Carabineros hace una buena labor en todo lo que es la investigación en materia de crimen organizado, en materia de narcotráfico, tienen buenas capacidades investigativas. A mí me tocó conocer un caso notable de investigación policial, que fue el caso de un grupo de personas que se dedicó a poner bombas en Chile, se fue a poner bombas a España, en España estuvieron presos, los extrañaron, volvieron a Chile y empezaron a poner bombas, y Carabineros los investigó, y una investigación apasionante, algún día me gustaría comentarla con más calma acá, pero donde el uso de la tecnología, las técnicas investigativas, es lo más sofisticado que hay, y dieron con ellos rápidamente, y hoy día están en prisión preventiva, van a ser condenados y van a tener una pena muy severa. Yo lo que veo aquí, que el problema de fondo, creo que hay un punto sí en la persecución penal, como dijo Ignacio, porque lo que uno ve en la Fiscalía es que el fiscal nacional tiene poca capacidad de conducir su institución, tiene pocas herramientas para irla adecuando a los cambios en el fenómeno criminológico, y la verdad hay más incentivos para archivar causas que para perseguir a los delincuentes. Digamos, no es un problema que es lo mismo que en la política, no es que los fiscales no lo quieran hacer, sino que los incentivos están puestos de esa manera. Entonces yo ahí sí veo un problema, y veo además un problema crucial en el consenso social, que ahora se ha recuperado en el último tiempo, pero que es el debilitamiento del Estado de Derecho, del uso de la fuerza legítima del Estado, y aquello que garantiza que podamos vivir en una sociedad civilizada. No cabe duda que hay que reforzar Carabineros, la inteligencia y los cuellos de botella en la Fiscalía, porque... Inteligencia total, porque hay muy poco. Oye, una máxima liberal que se suele olvidar acá. O sea, un Estado que no es capaz de garantizar la defensa de la propiedad, la integridad física y la propiedad privada, o sea, de asegurar, de combatir la delincuencia y proteger a los ciudadanos de aquella, bueno, está violando el primer principio básico que da origen al Estado. Entonces uno se pregunta, si no soy capaz de hacer eso, ¿cómo soy capaz de hacer el resto? Exacto. Entonces es muy importante este tema, y no hay que tenerle miedo jamás a que el Estado ocupe toda la fuerza legítima de la que dispone, es el contrato social. Eso es perfectamente, no solo perfectamente necesario, sino que perfectamente compatible y una condición necesaria en la democracia. Si eso no está, no hay democracia. Absolutamente. Ahora, oye, es más, porque yo quiero primero clarificar de que mi crítica no era a Carabineros. No, está claro, por favor, está claro. Porque tengo el mayor respeto, admiración y agradecimiento, sino que a la capacidad que ha tenido el Estado para reforzar su labor, en fin. Pero lo que dices tú es absolutamente esencial, porque si nosotros estamos hablando de por qué este iliberalismo, yo creo que una de las razones de eso es la inseguridad. O sea, las personas, frente a una situación de tanta inseguridad, empiezan, aquí en Chile me ha tocado oírlo a personas supuestamente ilustradas, empiezan a exigir a un Bukele. Entonces, te fijas que hay una cosa clara, las situaciones de anarquía, cuando las personas no sienten que su integridad física, su propiedad está garantizada, lleva a extremar posiciones y lleva a pedir entonces gobiernos iliberales. A coquetear con el autoritarismo. Con el autoritarismo. Pero toda esa gente que a veces anhela un Bukele en Chile, yo le digo que piensen por un momento que alguien de su familia o un hijo de ellos mismos podría caer víctima de estas políticas iliberales o autoritarias. A ver, si no se puede pensar en vivir en un país donde se puede arrestar a 45.000 personas y tenerlas en la cárcel sin un juicio. Sí. Aunque el beneficio de corto plazo sea de que disminuyen los asesinatos. Lo siento, pero las instituciones son más importantes. Oye, nos tenemos que ir a una pausa. Y antes de irnos a la pausa, tenemos una sección que se llama El Recomendado. En 30 segundos, Lucía Santa Cruz, ¿qué estás leyendo? ¿Qué serie estás viendo? ¿O qué quieres recomendarle a la gente?
A ver, yo siempre estoy leyendo dos cosas, una que es novela y una que tiene más que ver con ideas. Y estoy leyendo a Chimamanda. Ay, se me olvida, es tan complicado. ¿No la ubican? No. Yo- Es una autora de Nigeria. Nigeriana, sí. Nigeriana. Sí. Maravillosa, maravillosa. Y he estado leyendo varios de sus libros. Y Chimamanda Ngozi Adichie. sí, No es fácil de no recordar. es fácil de recordar, no es fácil de recordar, lo tengo en mi velador. Y en el otro rubro es un libro que se llama Valores. Vamos a tener que borrar esta parte. De vuelta a la pausa lo vamos a recordar. Ya. Ignacio, Perdona. ¿tú tienes algún No, voy a cambiarle. recomendado? Se me olvidaron. Suele pasar. Qué No horror. tienen la memoria, la imagen. Yo tengo dos recomendaciones. Yo estoy hace tiempo huérfano de serie. No logro encontrar. No. Ya. Y empecé a ver una que me gustó harto. Vamos a ver cómo sigue. Se llama The Diplomat, La Diplomática. Que salió sí. ahora, sí. Sí. Con ¿Está esta buena? actriz Kerry Russell, que era de Americans. Parte bien. Es una diplomática que la mandan de embajadora a Londres, de Estados Unidos. Uno ve toda la pompa, el poder que tiene, es como un especie de presidente Sí, de pero un país. es lo más novelado que hay. Ya, bueno, no me hagáis spoiler. ¿Ah? Porque No. partí viéndola hace poquito, estaba buena, pero no sé Ya. cómo, me suele pasar que series que parten bien el tercer capítulo las voto. Bueno, así que esa, les contaré cómo sigue. Y lo otro a propósito de uno de los temas que nos convoca hoy día, recomendar un libro que es un clásico que yo tengo de cabecera, que es un libro que se llama Sobre la Libertad, de John Stuart Mill, que es On lejos- Liberty. Vamos a hablar de eso a la vuelta de la pausa. por eso lo digo, es la mejor defensa de la libertad de expresión, de la libertad al final del día, Sí. de que no hay que censurar ninguna opinión, porque eso es lo que produce progreso, conocimiento, valor y dignidad al final del día. Así que Así es. lo recomiendo, un libro breve, pero maravilloso. Buena recomendación. Yo nos vamos a la pausa muy corto. Estoy leyendo lo último de Leonardo Padura, el escritor cubano. Sí. Personas ¿Cuál? Decentes. Ah. Vuelve con Mario Conde. Ya. Una historia muy entretenida, escribe muy bien Padura. Y es básicamente un relato de un crimen muy brutal en La Habana en el año 2016, cuando va Obama y los Rolling Stones a la isla, ¿no? Y está esta idea de que se va a abrir, que se va a liberalizar, que van a haber vientos democráticos. Por supuesto, no pasa nada de eso. Pero es muy entretenido porque vuelve su personaje predilecto, que es el detective Mario Conde. Personas Decentes, lo recomiendo. Nos vamos a la pausa. Agricultura TV. Hola, ¿cómo están? Estamos de vuelta en la hora liberal con Ignacio Briones, Lucía Santa Cruz. Ha estado muy entretenida la conversación por Agricultura TV, Radio Agricultura. Y Lucía, tu recomendación quedó pendiente. Quedó Así pendiente, que sí. te toca. Mira, se llama Values, Voice and Virtue. Y es un análisis de política inglesa, pero que en realidad es aplicable a la totalidad de los países contemporáneos, porque trata de los problemas de la política de identidad como algo bastante negativo con la democracia liberal representativa. Tiene mucho que yo lo leía y era sobre Inglaterra y era aplicable 100% a Chile. Entonces me ha gustado muchísimo. Oye, y en Inglaterra, tú que sigues la política inglesa, que además es entretenida y tiene mucha tradición, ¿qué tal se ve el gobierno conservador? ¿Está en la última? ¿Es probable que ganen? Es probable que ganen los laboristas. Es probable. Yo creo que todo lo que giró en torno al primer ministro Boris Johnson Le causó le mucho causó daño. mucho daño al partido. Entonces, y además llevan 16 años. Sí, yo creo que la alternancia, 16 ya van. sí, pues, sí.
Increíble. Entonces, y la alternancia en sí tiene beneficios. Yo siempre digo, fíjate que, a ver, yo creo que los seres humanos tienen dos grandes impulsos. Uno es el de la libertad, que a nosotros nos convoca con mucha fuerza, pero también la igualdad. Y de alguna forma los gobiernos de centro derecha defienden con mucho vigor la libertad, y los gobiernos más socialdemócratas defienden con mayor vigor la igualdad. Y yo creo que es bueno que haya esa alternancia, porque yo, siendo muy liberal y creyendo que la libertad es lo más importante que hay, no creo que sea el único valor a los cuales legítimamente nosotros podamos aspirar. Es fundamental, tiene que ser el eje central que gobierne nuestras relaciones, pero yo creo que los seres humanos perseguimos otros bienes también, y perseguimos un cierto grado de igualdad. Además, el reino... Tocqueville decía que los seres humanos tenían un amor por la libertad, pero una pasión ardiente por la igualdad. Por la igualdad, perdón. Sí. Estaban dispuestos a sacrificar la libertad. Sí. Tal cual. Y eso es así. Así es. En Libertad y Desarrollo, a nosotros nos decían, Patricia Mate y yo éramos consejeras, y nos decía, si ustedes, las mamás, son las grandes impulsoras de todas las políticas distributivas, porque quieren que todos los hijos sean iguales. Y efectivamente, ahora, uno no le saca los patines al que tiene puestos patines. En la familia uno socialista. Exactamente. Porque es natural, porque en el fondo es muy probable que en lo más íntimo de la naturaleza humana, en una cuestión quizás casi ya ontológica, el deseo de justicia y la rebelión contra la injusticia debe ser una de las cuestiones más fuertes que tienen las personas. Absolutamente. Oye, y esto está ahí, estudiado, de hecho, en términos evolutivos, el rechazo que producen las injusticias cuando son evidentemente arbitrarias. Por supuesto, está en experimentos con monos. Sí. Que los monos rechazan la injusticia. Sí, pues. Oye, pero hay una clave, porque yo quiero volver al punto muy importante que hizo Lucía, que el liberalismo va de la mano de justicia y de dignidad. Y cuando uno reclama esta sociedad de acceso abierto, donde todos tengamos llaves a todas las puertas, lo que en el fondo está reivindicando es oponerse a los privilegios. Así es, pues. Y desafiar el statu quo que defiende privilegios. Así es. Y por lo tanto el liberalismo es muy reformista en esa línea de cortar privilegios y dar acceso abierto, y eso creo que uno lo tiene que poner en clave de justicia y de igualdad liberal. Así es. Fíjate que uno de los grandes eslogans pre-Revolución Francesa fue las carreras abiertas a los talentos. O sea, que los puestos de gobierno, las posiciones, no estuvieran determinadas por el lugar de nacimiento, sino que por el mérito. Bueno, y de hecho, volviendo al Reino Unido, el Civil Service, o sea, el Servicio Civil, la Administración Pública, si hay algo que defiende y recoge dentro de los principios que la guían, es la meritocracia, es la carrera funcionaria bien entendida, en el sentido del que llega arriba, el que es más capaz, el que es más talentoso. Oye, y yendo a un tema, tú que también sigues la discusión y el debate del Reino Unido, que es un tema que ha estado hace muchos años muy fuerte, que tiene que ver con la libertad de expresión. Tú has escrito varias columnas sobre el movimiento woke, sobre los nuevos guardianes de la ortodoxia, la escribiste hace poco, y ahí, en el fondo, la funa y la cancelación va desde la autora de Harry Potter, desde J.K. Rowling, hasta todo, lo estábamos hablando recién, que es el autor de libros infantiles. De libros infantiles de Willy Wonka. Yo creo que eso es tremendamente grave, porque está depositado en las instituciones que con mayor fuerza deberían estar defendiendo la libertad de expresión, la libertad de pensamiento y la libertad de investigación, que son las universidades. Entonces, se ha cancelado a profesores. Fíjate que lo que se dice, la autora de Harry Potter realmente no es menor lo que le sucede. Está amenazada de muerte, tiene que gastar 1 millón de libras al año en protección policial personal por las amenazas. Me contaban el otro día que había estado en un restaurante almorzando y un grupo de transgéneros había destruido el restaurante donde ella había almorzado. Oye, y todo esto, ¿qué es lo más grave que dijo? Yo entiendo que es una crítica al feminismo radicalizado. Hay personas, ella o la filósofa Stock, que también han tratado de silenciarla, dicen que el sexo es biológico. O sea, no creen en la ideología de género. Exactamente. Y dicen que una mujer transgénero no es una mujer transgénero, pero no es... Sencillamente algo que hace tan poco era como obvio, que nadie habría cuestionado, en el sentido de que la biología tiene una incidencia importante
en el género de las personas, sin perjuicio de que no debe haber ninguna persecución, hostilidad ni humillación de quienes tienen problemas de identificación con el género biológico. Pero es un statement evidente. No, y que puede estar equivocado o no, Claro, pero, no, pero pero en el fondo es un argumento que se puede poner sobre la mesa. Por supuesto. Oye, Ignacio, y en Chile tú eres profesor, y has estado en la academia toda tu vida. ¿Hay algo de eso en el último tiempo? ¿De intolerancia, de temor a decir ciertas cosas políticamente incorrectas porque va a ser cancelado o va a ser funado? Sí, se ha ido metiendo. Se ha ido metiendo, no creo que con la misma fuerza que en Estados Unidos o en Inglaterra, pero se ha ido metiendo. Y para uno que es profesor y que entiende que la universidad es el templo del saber, del conocimiento, un conocimiento que nunca ha acabado, siempre es dinámico, no hay verdades reveladas. Y para que el progreso humano ocurra se necesita libertad, y libertad de expresión, ¿en términos de qué? De desafiar las verdades vigentes, por supuesto, someterlas a escrutinio con argumentos, para que avance el y conocimiento. el conocimiento avanza en términos de ver cuál es la teoría que explica mejor lo que está sucediendo y reemplaza las viejas por las nuevas, o las viejas, si son muy potentes, van a quedar ahí. Pero volviendo a Mill, él decía que cancelar una opinión era un robo al conocimiento de la humanidad. Claro. Y un robo en dos sentidos. Uno, en el sentido de impedir que nuevas ideas desafíen el statu quo, que es como el conocimiento avanza, pero también un robo en términos de generar el diálogo que nos es tan propio, porque aquella persona que tiene una verdad que defiende con ahínco, bueno, desde el momento que se censura cualquier opinión contraria a la suya, no es necesario que ella despliegue sus argumentos para defenderla y hacer más rica su verdad. Entonces tiene dos pérdidas esta cuestión. Claro. Y es por eso que este movimiento identitario a mí me resulta tan paradójico. Primero porque es una expresión de una mediocridad impresionante, que es aquella de no querer exponerse al debate, no ser necesario desplegar argumentos para reivindicar aquello que yo sostengo. Y lo segundo y más grave es que es una arrogancia, que es un desprecio a la dignidad del otro. Absolutamente. Porque en la dignidad liberal que hablábamos delante, la máxima es que yo veo al otro como un igual en dignidad, en capacidad de pensar, de razonar y de argumentar. Y en consecuencia, cuando yo te censuro a ti o a ti, te estoy tratando como un inferior. No, te niego yo tengo superioridad respecto a tu, mi argumento tiene superioridad respecto al tuyo. Y genera una petición de principio, ¿no? O sea, no hay nada que discutir con mi verdad, porque es una petición de principio o una verdad revelada. Y eso es negarle al otro su condición de ser humano en la expresión más digna de lo que significa. Absolutamente. Además, estamos creando una generación que con razón la llaman de cristal de piel de cristal, pompón de nieve, porque se derrite. Y son alumnos universitarios, es la élite de los países, que tienen que ser protegidos de términos, de palabras que a lo mejor podrían herir su sensibilidad. No, yo me pregunto, y las mujeres muchas veces, o algunos círculos feministas, caen en eso. Entonces yo lo único que quiero es a ver, ¿dónde están los fuertes? ¿Vieron están la película de Kate Blanchett, Tar, por la que la postulaban al Oscar? No, ella es muy buena. Ella es una gran directora, es súper sofisticada, bueno, es lesbiana, o sea, en el fondo es una persona de la frontera, digamos, Totalmente. de la sofisticación en los tiempos actuales, ¿no? Y en un minuto muestra una escena que es muy notable. Ella está haciendo una clase en Juilliard, en Estados Unidos, que es una de las escuelas más prestigiosas de música en el mundo, y empieza a discutir con un alumno y le pone algo, no sé, de Bach, de Mozart, y un alumno le dice, no, pero es que esto a mí no me gusta porque representa no sé, pues, es algo heteronormativo, y empieza con un discurso identitario, y en el fondo canceló y decía, pero esto es música. Y ella, que en el fondo, bueno, después el personaje evoluciona de mala manera, digamos, pero en ese momento ella, que representa, digamos, esta mirada más moderna, por decirlo de alguna manera, finalmente empieza a quedar como la persona más conservadora y más retrógrada, porque un alumno... Claro. Y de haber sido directora de orquesta, termina animando películas de monos animados en Japón. Entonces, mi punto es ese, y que en el fondo aquí yo creo que Ignacio es un punto clave. Primero, hay una cuestión bastante antidemocrática. Total. La democracia se funda en la igual dignidad de las personas, que nos reconocemos como iguales. Así es. Y si tu opinión yo no la permito, entonces no te reconozco una igualdad, porque Por la supuesto mía es que no. permisible y la No. tuya no es permisible. Así es. Y segundo,
que las personas que promueven esto siempre tienen que tener a la vista que primero van por ellos y después vienen por ti. Por supuesto. Porque finalmente este es un monstruo que termina Pero devorando a sus propios evidente, padres. Evidente. Pero además hay dos cosas adicionales, o sea, la política identitaria que cruza, digamos, con la crisis de la democracia. Lo que reivindica en el fondo son privilegios, son tratamientos diferenciados. Por supuesto. Esta sociedad de acceso abierto donde todos tengamos las llaves, Se termina. lo que quiere decir acá es creemos nuevas puertas donde la llave exclusiva la tengo yo. Exacto. Y eso es contradictorio con la democracia liberal, número uno. Y lo segundo, que es una paradoja, estas políticas identitarias siempre en el trasfondo tienen una cierta reclamo sobre la justicia. Hay alguna componente de justicia, que esto es Por injusto, supuesto, que el sí. patriarcado, que el abuso, que no sé qué, y que esto se basa en el egoísmo humano, que el neoliberalismo, siempre tiene esa antesala, ¿se fijan? Absolutamente. Y acá hay una contradicción, porque cuando yo reivindico como lo más importante al punto de poder pasar por sobre derechos fundamentales del resto, mi causa, mi política identitaria, mi política particular, a cualquier medio, díganme si no esa es la máxima expresión del egoísmo absurdo Total que se que critica. absolutamente. Entonces hay una contradicción vital en el argumento, Por me parece. supuesto, por supuesto, por supuesto. Bueno, No, yo encuentro que es uno de los grandes talones de Aquiles de la convivencia contemporánea. Así es. Oye, y la tiene política identitaria. bajadas prácticas, perdón, para bajar esto a lo práctico, que esto no es necesariamente identitario, pero cruza sobre el mismo fenómeno. En la educación, volvamos a esto. Las tomas de los colegios, que vienen de hace más de 10 años, a vista y paciencia a todo el mundo, que es una cuestión inaceptable, porque es conculcar el derecho El derecho social a a la la educación del educación. resto, sobre texto de que mi causa es tan legítima y tan justa que la voté por una mayoría Claro. circunstancial, como si la democracia fuera simple mayoría y conculcar los derechos del resto. Y eso es una expresión de un egoísmo supino, porque es Absolutamente. mi causa a cualquier medio, A y la cualquier legitimidad, precio. la legitimidad de las causas no es lo mismo, nunca debería dar pie a cualquier medio, no es lo mismo que la legitimidad de los No. medios. me Oye, parece estamos totalmente. terminando, se nos acabó el tiempo, estuvo muy entretenido, te vamos a invitar nuevamente. Feliz. Además que Muy si esta es la hora entretenido, me ha liberal, agradado conversar con tú eres la todos. maestra de los liberales, así que muchas gracias, Lucía. Siempre terminamos con el minuto confianza. ¿Hay algún A tema, con completa libertad, hay algún tema que tú quisieras tratar? Perdón, a ver, ubícame con qué tipo Cualquier de tema. Yo, por ejemplo, son casi la 1 ya. Ya. De la tarde, probablemente la gente en su casa está escuchando, está preparando el pisco sour, alguna recomendación culinaria, Una empanada. cómo se hace un buen Ah. pisco sour. A ver, si tú quieres, yo tengo un amigo que dice la calidad de vida de las personas se mide por cómo hacen el pisco sour. ¿Y cómo se hace un buen pisco sour? Un buen pisco sour se hace con buen pisco. En general yo creo que debe ser de 40 grados. Eso no se lo digo a mis hijos porque siempre les doy de 30 para que no consuman alcohol tanto. Con limón de pica, con mucho hielo, con clara de huevo y un poquitito de bitter. Y a la Tiene juguera. que ser muy a la juguera. Y las proporciones, las proporciones. proporciones es, si es de 40, yo hago 3 por 1. No, perdón, hago 4 por 1. Y si es de 35, hago 3 por 1. O sea, 1 de limón y 3 de pisco. O sea, con 40 le ponen más pisco todavía. No, pues, Al revés, 3 por 1. 3 por 1, ya, tres eso, por ya. 1 sí. Y suficiente hielo para que no sea tan fuerte y para que sea muy helado. Me parece que eso Oye, es. extraordinario. Pero tengo que decirte una cosa. ¿Sí? Yo tengo una queja aquí con mi amigo, porque yo en la vida no dije siempre, no quiero aprender a tomar nada más. Vino y casi nada más. Y él me introdujo a un cóctel absolutamente espectacular. ¿Cuál? Que se llama Espíritu Santo, que es jugo de pomelo rosado con gin. Y yo no había probado el gin en mi Exquisito, vida. Y la verdad es que mejor que pisco sour. Es Sí, rico, muy rico, bueno. rico. Oye, ya, pues la rico. gente ya sabe en la casa cómo hacer el pisco sour, el Espíritu Santo. Muchas gracias, Lucía. Gracias a Gracias, ustedes, Ignacio. pues. Gracias a todos Un- ustedes que nos están viendo en un sus casas o placer escuchando en la conversar con radio. dos Nos vemos Hombres tan la lúcidos. próxima semana. Gracias, Muchas Lucía. gracias. Chao, chao a todos. Chao.